¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe. Son las 10 menos 20 de la mañana y bueno, pues arrancamos hoy, volvemos. Feliz año nuevo a todos nuestros oyentes. Estamos en Getafe Radio, hablando en Getafe Despierta. Y bueno, pues como decía, feliz año nuevo a todos los vecinos que nos estáis escuchando a estas horas de la mañana a través de la red, a través de nuestra aplicación online. Sabéis que podéis descargaros la aplicación de Getafe Radio en vuestra Play Store, en vuestra Apple Store. Allí podéis descargaros la aplicación donde podéis escucharnos y además nos podéis escuchar, como siempre, como ya sabéis, en nuestra aplicación, en nuestra página web, en getaferadio.com. Bueno, pues como os decía, vuelve Getafe Despierta, vuelve una nueva edición de nuestro programa de radio online, donde, como siempre sabéis, vamos a hablar de todo aquello lo que sucede en Getafe, de todo lo que acontece y de todo lo que ha acontecido, sobre todo en las últimas fechas. En los últimos días, como bien sabéis, bueno, pues han pasado muchas cosas desde el último programa. El último programa fue el 23 de diciembre. Hicimos una retransmisión íntegra del pleno de las ordenanzas fiscales. Ese 23 de diciembre esas ordenanzas fiscales fueron rechazadas con los votos en contra de ahora Getafe y del Partido Popular. El gobierno municipal no pudo sacar adelante esas ordenanzas y desde entonces se desató, bueno, pues casi una tormenta como la que tenemos en estos últimos días de aire en nuestro municipio. Una tormenta que se llevó a cabo sobre todo en las redes sociales, donde entre acusaciones entre unos y otros, bueno, pues ha estado el tema, bueno, bastante calentito. Hoy esperamos que podamos avanzar y que podamos por lo menos tener ese debate que nos han hurtado con los presupuestos, porque todos estábamos esperando en estos días que fuera el debate de presupuestos. Y de golpe y porrazo nos enteramos el otro día de que no va a haber debate de presupuestos y que el debate de presupuestos, bueno, pues no se va a realizar porque, según una parte, la oposición no ha hecho su trabajo, no ha presentado alegaciones, las alegaciones que se han presentado no son correctas y, bueno, pues según dice la ley, y en este punto pues no podemos más que darle la razón, en este caso al gobierno municipal, pues el debate de presupuestos no se va a realizar y los presupuestos que presentara el gobierno municipal hace un mes, que se aprobaran inicialmente en pleno, bueno, pues no vas a pasar por esa aprobación definitiva. Ya tenemos presupuestos y bueno, pues de eso queremos hablar dentro de un ratito aquí en la tertulia de Getafe Despierta. Que bueno, que durante las próximas semanas va a sufrir algunas modificaciones que, bueno, poquito a poco os iremos contando.
Y como decía, bueno, pues la tertulia de Getafe Despierta, que vuelve a retomar este año, bueno, pues el programa que todos conocéis, con nuestro formato habitual. Vamos a intentar empezar a las 9:30. Vamos a intentar empezar a las 9:30 el programa, bueno, pues para ir adelantando lo que va a ser el contenido en sí del programa, para, bueno, pues haceros un pequeño resumen de cómo se encuentra la situación cada día. La cuestión principal que queremos cambiar van a ser, bueno, es el formato de las tertulias. Como sabéis, hasta ahora veníamos todos ahí, bueno, estábamos mezclados, estaban por un lado mezclábamos periodistas, vecinos con políticos. Ahora le vamos a dar una vuelta a este formato. Y vamos a intentar, bueno, los lunes vamos a tener la tertulia, los debates, como hoy, con todos los políticos, solo los políticos. Vamos a dejarles que entre ellos se produzca el debate, que sean ellos quienes analicen la actualidad y que, bueno, que se produzca ese debate, que muchas veces, como tantas veces hemos comentado aquí en el programa, no se debaten los plenos, bueno, pues porque no hay ese dinamismo que podemos aportar desde aquí de la radio. La otra cuestión será, bueno, pues cómo va a quedar el resto de días. Los martes vendrán los periodistas, tendremos una tertulia con aquellos, como yo digo, que más saben de la actualidad de nuestro municipio. Y luego, bueno, pues los miércoles mantenemos nuestra habitual tertulia de la experiencia, como yo siempre la denomino, con esos vecinos, con los políticos, bueno, con esos vecinos que saben mucho de lo que pasa y lo que sucede en Getafe. El jueves vamos a incorporar una tertulia nueva y los viernes iremos dándole un poco de dinamismo, intentaremos, bueno, insistir un poco más con el tema de las entrevistas y estamos trabajando en nuevos formatos que esperamos os atraigan y lleguen a vosotros por darle nuevos formatos. Estamos trabajando en ello y bueno, ya poquito a poco os iremos adelantando cómo funciona y cómo va a ser este discurrir del programa. Como sabéis, Getafe Radio, bueno, también está llevando a cabo otro tipo de transformaciones. Estamos trabajando también en el programa de la tarde, que le estamos dando un nuevo formato. Y nada, solo esperamos que, como siempre, que os guste y que sobre todo podamos manteneros informados de todo lo que sucede en nuestro municipio. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena.
¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena.
Bueno, pues ya son las 10 de la mañana, ya estamos aquí, ya van llegando poco a poco nuestros invitados de esta mañana. Estamos, bueno, pues aquí en la mesa, como os decía, poquito a poco, porque como os comentaba al principio del programa, teníamos, bueno, hoy esta mañana es a las 10 la concentración de los 8 de Airbus en la factoría de construcciones aeronáuticas, como todos los conocemos de toda la vida aquí en Getafe. Y bueno, pues algunos de los concejales que nos falta llegar a la mesa llegará un poquito más tarde, aunque nos han dicho que luego se incorporarán. Pero bueno, ya vamos llegando y ya vamos teniendo por aquí aura aparte de nuestros representantes políticos. Me acompañan hoy en el estudio y ya aprovecho para el feliz año y estas cosas que nos decimos, aunque hoy ya estamos a 11 de enero y ya empieza a parecer que es un poco tarde para decir el feliz año, pero bueno, como algunos hemos vuelto ahora, me acompañan en el estudio Mónica Cobo, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Muy buenos días. Hola, buenos días y feliz año a todos. Herminio Vico, concejal de Hacienda y miembro del Partido Socialista. Buenos días. Hola, muy buenos días y también aprovecho a felicitaros el año porque es la primera ocasión en la que tenemos oportunidad de contactar con vosotros. Y nos acompaña también en el estudio Mirene Presas, concejal del Partido Popular. Muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes y, por supuesto, unirme a esa felicitación de Año Nuevo. Bueno, pues a ver, me estaban preguntando antes aquí fuera de micrófono ¿y de qué vamos a hablar hoy? Digo, pues madre mía, de la de cosas que tenemos para hablar hoy, que yo pensaba que nos íbamos a ir de vacaciones tan tranquilos el día 23 de diciembre con esa aprobación definitiva o no, en este caso no, porque fue rechazada las ordenanzas fiscales, y nos presentamos hoy, día 11 de enero, con las ordenanzas rechazadas y los presupuestos aprobados. Entonces, ¿quién mejor? Yo creo que Herminio, como concejal de Hacienda, que nos haga, si te parece, no sé, si quieres, te parece un pequeño resumen de un poco de qué ha pasado desde que se rechazan las ordenanzas. Hasta ahí, entre comillas, dejamos a nuestros oyentes antes de la Nochebuena con unas ordenanzas rechazadas, que nos puedes contar en qué afectaba aquello, y luego qué ha pasado con los presupuestos. Efectivamente, nos encontramos en una situación en la que después de la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales, en el pleno de aprobación definitiva quedaron rechazadas. Eso lo que supone es que muchas de las medidas que se aplicaban después de periodos de escucha activa con la ciudadanía y de compromisos con la ciudadanía no se puedan llevar a cabo, dado que creemos que las ordenanzas fiscales que nosotros planteábamos iban en una línea muy progresista de reducción de cargas para la ciudadanía y sobre todo también de ayuda, en este caso, a colectivos y familias muy desfavorecidos. Al quedar rechazadas, esto supone que ese tipo de medidas y modificaciones que habíamos planteado a las ordenanzas no se puedan llevar a cabo, y lo que sí haremos es todo aquello que esté en nuestra mano para que con la ejecución de los presupuestos, que efectivamente han sido aprobados, dado que en la aprobación inicial el pleno de aprobación inicial de presupuestos, ya en el punto segundo del acuerdo se especificaba que si no había ninguna modificación a esa aprobación inicial por alegaciones o reclamaciones, automáticamente pasaban a ser definitivos. Y así es como se ha hecho. Han pasado a ser definitivos, dado que hubo alegaciones únicas y exclusivamente por parte de Ahora Getafe, pero ya en base al informe de la Dirección de Planificación Económica no estaban dentro de los supuestos que establece el texto refundido de la Ley de Bases de Régimen Local y vulneraban, entonces, en este caso, dicha ley. Por lo tanto, no podían ser tenidas en consideración y automáticamente eran desestimadas por parte del informe técnico de planificación económica, y el secretario general del Pleno ya hizo la diligencia correspondiente para que se publicaran y pasaran a ser definitivos. Mónica, por hacer una pregunta, os hablaste fuera de micrófono. Vosotros os abstuvisteis en esa votación de ordenanzas fiscales. Hubo muchos que no lo entendimos por qué es esa abstención. A ver si nos lo puedes explicar mejor y que nos quede más claro. Bueno, vamos a ver. En el proceso inicial nos abstuvimos, como todos los grupos, para que pudieran pasar a exposición pública. Y nosotros, el día 23, en el pleno de las ordenanzas, decidimos abstenernos para no impedir tampoco que las medidas que el Gobierno presentan puedan ser ejecutadas. Nosotros estábamos de acuerdo en diferentes medidas que recogían estas ordenanzas, como era toda la bonificación al IBI, también como la bajada del IBI al 0,410, en este caso hasta que fuera progresivo al 0,400 en los próximos 4 años, pero no nos satisfacían del todo en materia, sobre todo
medioambiental, en diferentes materias que así nosotros dijimos en aquel pleno. En un ejercicio de responsabilidad política, nosotros nos abstenemos, porque corríamos el riesgo, en el momento de que ahora Getafe se hubiera abstenido, nosotros con nuestro voto hacia un lado y hacia otro inclinábamos la balanza hacia los dos lados y pensábamos que lo más lógico era abstenernos, pensando que ahora Getafe obraría de la misma manera y que lo hubiera sacado el gobierno con el voto de calidad de la alcaldesa. O sea, ese fue nuestro planteamiento inicial y de ahí viene la abstención, en un ejercicio de responsabilidad para con todos los ciudadanos de Getafe, todas aquellas personas que habían solicitado todas las bonificaciones del IBI, de los molinos, de Buenavista, gente de Bercial. Eran 4.100, si no recuerdo mal, las que había presentadas aquel mismo día, para que todos aquellos vecinos pudieran acogerse a esas rebajas del 50% en el primer año y en las consecutivas, las siguientes bajadas que iban. Por ese motivo nosotros nos abstuvimos. Miren, vosotros votasteis en contra de esas ordenanzas fiscales. ¿Cuáles fueron las razones? Fundamentalmente las razones por las que votamos en contra, las razones de peso han sido realmente dos. Por un lado, creemos que el IBI que el Gobierno dice que ha bajado realmente supone una congelación técnica para los recibos de todos los vecinos que vamos a recibir próximamente del IBI de este año. En ese sentido, creemos que Ciudadanos han conformado con muy poco, con lo poquito que le ha ofrecido el Gobierno municipal. Por eso nunca hemos entendido esa abstención a las ordenanzas fiscales, porque nosotros creemos que ese IBI se puede rebajar más. Así lo hicimos nosotros en los últimos 4 años de gobierno. Durante esos 4 años de gobierno reducimos el IBI en 110 puntos, lo cual supuso un esfuerzo enorme para una administración en aquellos años, en los peores años de la crisis, y aún así lo pudimos hacer. Efectivamente, las perspectivas económicas de cara a este año parece ser que son mejores que las de los últimos 4 años, por lo tanto, nosotros siempre hemos creído que ese IBI se podía bajar y podíamos seguir aún más con la tendencia que habíamos iniciado nosotros en la legislatura anterior de bajada del IBI, y fundamentalmente por el IBI en la hostelería. Lo que supone la recuperación que ha propuesto el Partido Socialista de este IBI de la hostelería va a suponer pues un grave varapalo para el sector hostelero de nuestra ciudad, fundamentalmente para los complejos hoteleros. Por poner un ejemplo, el Hotel Trip Los Ángeles, que se encuentra en la carretera de Andalucía, el tener que afrontar este IBI va a suponer incluso la pérdida de trabajo de 80 personas, de 80 puestos directos que trabajan directamente en el Hotel Trip de Los Ángeles, que son vecinos de Getafe que como consecuencia de esta recuperación, que no supone más que un aumento de los impuestos, pues se pueden ver en la calle. Por ello nosotros hemos defendido lo que realmente hemos realizado durante los últimos 4 años, que es bajada de impuestos, eliminación de impuestos, como fue el caso de la ecotasa. Y como en las ordenanzas que nos presentó el Partido Socialista, pues no hemos visto esa reducción de impuestos que nosotros creemos que se puede realizar y que es necesario afrontar para poder ayudar a los vecinos de nuestra ciudad, pues nos hemos votado en contra. Herminio, lo que pasa es que este rechazo de las ordenanzas va a provocar que vamos a pagar más IBI los vecinos. Efectivamente. Nosotros además pensamos que si realmente queremos apostar por ayudar a la ciudadanía de nuestro municipio y sobre todo a aquellos sectores más desfavorecidos, no se trata de ver cómo hacemos una bajada drástica del tipo general de gravamen del IBI, que afecta a todos los ciudadanos, sean cuales sean los tipos de ingresos que tiene la situación en la que se encuentra. Creemos que es mucho más importante para contribuir a esa mejora de la ciudadanía el apostar
por otros beneficios fiscales que tienen que ver con aquellas personas que realmente lo necesitan y no con toda la generalidad de los ciudadanos. De ahí que el hecho de que la bajada del tipo general de gravamen sea solamente del 0,414 al 0,410 es algo significativo, un gesto significativo, pero que afectaría a toda la ciudadanía por igual, sean cuales sean sus tipos de ingresos. Creemos que es mucho más importante hacer hincapié en otro tipo de modificaciones que tienen que ver con ayudar a aquellos que realmente están más necesitados y sobre todo en el momento actual en que son muchas las familias que están pasando por dificultades. Y sí quería hacer mención con respecto, ya que lo ha mencionado Mirene, al Trip Los Ángeles. En este caso, nosotros lo que hacemos con esta modificación de ordenanzas no es subir impuestos, sino coger aquellas ordenanzas que teníamos con respecto, en este caso, a hostelería y al ocio, que tenían un tipo diferenciado, y en la que, como ya dije en el Pleno, el Partido Popular hizo una modificación que no pudo ser debatida por nadie y que nadie conocía porque no figuraba en la aprobación inicial, no hubo ninguna alegación al respecto y en la aprobación definitiva lo modificaron de motu propio. Nosotros, a raíz de que hacíamos ese planteamiento de recuperar ese tipo diferenciado, que era el 1066, tuve una reunión con todos los hoteleros de aquí de Getafe, se reunieron también, me parece, con el Grupo Municipal de Ciudadanos, y lo que sí me comprometía que se hacían alegaciones era a ver cómo podíamos trabajarlo con el resto de grupos políticos de cara a ver de forma provisional cómo podíamos trabajarlo. El acuerdo al que habíamos llegado con otros grupos políticos, salvo el Grupo Popular, que quería que fuese el mismo tipo que las viviendas, era un punto intermedio entre el tipo de gravamen general que afecta a todas las viviendas y el diferenciado que había, y lo dejábamos en el 0,740 en la propuesta. Eso implicaba que, por ejemplo, en el caso del Trip Los Ángeles iba a pagar 50 y tantos mil euros menos de lo que le habría correspondido pagar. Pero a mí eso es una de las cuestiones que me sorprendió mucho cuando lo explicaste en el Pleno el día 23 de diciembre. Es decir, ¿cómo se puede, o sea, si se aprueban las ordenanzas, cómo se pueden modificar después? ¿No? Eso he entendido, ¿no? Que esa modificación de la ordenanza se hizo después, como en Junta de Gobierno, o ¿cuál es el mecanismo legal que se usó? Lo metieron de clavo en la aprobación definitiva, sin haber ya habido ningún tipo de alegación ni nada. En teoría no se podía ya modificar, a no ser que haya habido alegaciones y la hayas tenido en consideración. En este caso, algo que no aparecía en la aprobación inicial, porque miramos el expediente, legal porque se ha hecho, ¿no? Es alegal. Alegal. Alegal no es. O sea, si no lo hubiéramos realizado. La realidad es, Herminio, y sinceramente, que nosotros eliminamos ese impuesto y vosotros lo recuperasteis. Recuperar un impuesto que se ha eliminado supone incrementar un impuesto. Aunque luego se quiera llevar a cabo una reducción o negociar con los hosteleros o con los grupos políticos, la realidad es que antes no se pagaba y ahora lo tienen que pagar. Y esa es la realidad, y esa es la realidad con la que los propios hosteleros nos hicieron llegar, que era un impuesto injusto, era un impuesto que además ponía en riesgo muchos empleos en nuestro municipio, y nosotros apostamos por el empleo y por la bajada de impuestos, como hemos hecho siempre. En ese sentido, pues bueno, el Partido Socialista pues prefiere recuperar impuestos que el Partido Popular derogó. Esperemos que no ocurra lo mismo con la ecotasa, y por eso nosotros votamos en contra. Lo que pasa que, Mirene, al votar en contra vamos a pagar más IBI los vecinos de Getafe. Vamos a ver, no se trata de pagar más IBI. Vamos a ver, una reducción del 0,14 al 0,410 realmente, técnicamente, es una congelación de impuestos. Es una congelación de impuestos pese a lo que quiera vender el gobierno. Una auténtica bajada del impuesto es lo que nosotros realizamos en los últimos 4 años, que fue una bajada de 110 puntos, y eso sí que se nota en el bolsillo del contribuyente, y lo han notado los contribuyentes y los vecinos de Getafe a lo largo de estos últimos 4 años. Nosotros creemos que el Partido Socialista, en este sentido, con el apoyo de Ciudadanos, pues bueno, pues se conformaron con una bajada muy pequeña, tan pequeña como digo, que es una congelación técnicamente del impuesto, y nosotros creemos que bueno, que ahora que las perspectivas económicas pues son relativamente más favorables con respecto a los últimos 4 años, creemos que debería haber habido una bajada aún mayor.
Sí, se ha mencionado durante las últimas semanas, por lo menos aquí lo hablamos, algunas veces en las que estuvo Fernando Lázaro, que fuera concejal de Hacienda, de que va a haber más dinero, en este caso para el ayuntamiento, tanto por los ingresos de transferencias del Estado, como que parece que las perspectivas a la hora de la venta del suelo parecen más halagüeñas, por lo menos a lo que ha parecido hace 4 años. ¿Habéis sido poco ambiciosos, Ciudadanos, a la hora de intentar negociar con el gobierno municipal la posibilidad de que bajara más el IBI? La cuestión muchas veces no se trata de ser más ambiciosos o menos ambiciosos. La cuestión es, vamos a llegar a acuerdos y vamos a beneficiarnos todos. Me hace gracia cuando escucho a Mirene decir que los presupuestos que ellos contaban en los años anteriores eran menos ambiciosos que los que tenemos ahora. Si yo no recuerdo mal, yo he visto presupuestos de 412 millones de euros para este ayuntamiento en el 2012. Pero estamos hablando de ordenanza, no de bueno, estamos hablando de lo que se recauda y de lo que luego cómo lo ejecutamos. Estamos hablando de que es mucho más fácil poder bajar o acometer una bajada de impuestos de 110 puntos como habéis hecho vosotros en estos últimos 4 años, que yo además os felicito en ello porque nosotros abogamos también por esa bajada de impuestos, pero es mucho más fácil hacerlo cuando se tiene un buen respaldo que cuando se va mucho más limitado en un presupuesto, en unas ordenanzas. Ahí discrepo, es mucho más difícil llevarlo a cabo cuando tienes todas las perspectivas económicas en tu contra, es decir, pues lo que se refiere a venta de suelo, como se ha dicho anteriormente, en lo que se refiere a recaudación, las transferencias del Estado, etcétera, etcétera. Resulta mucho más complicado llevar a cabo una reducción de impuestos y en ese sentido tuvimos duras negociaciones y ahí por eso digo que os habéis conformado con poco, porque nosotros en la anterior legislatura pues las negociaciones con UPyD eran duras con respecto a la bajada del IBI. Tan duras que no habéis podido en 2 ocasiones poder aprobar. Pero lo hemos bajado todo lo que las perspectivas económicas nos lo han permitido. Y siempre asumiendo el máximo y nunca el mínimo, que es lo que ha ocurrido ahora. Ahora lo que hemos asumido es el mínimo de esa bajada del IBI. El mínimo en 4 años bajándonos a un 0,400, que es el mínimo pudiendo legal. haber afrontado una bajada superior como lo hemos hecho en los últimos 4 años, cuando además las perspectivas económicas, vuelvo a repetir, en lo que se refiere tanto a recaudación por parte del ayuntamiento como puede ser por venta del suelo o por transferencias del Estado, es mayor que en los últimos 4 años. Por lo tanto, entendemos que el gobierno municipal, en este caso el Partido Socialista, tenía que haber sido más ambicioso o más cómplice, más benévolo con los vecinos y haber bajado más el IBI, que al final nos beneficiamos todos los vecinos. Pero la cuestión es que ahora no se va a beneficiar nadie. Pero si ahora mismo lo que estamos hablando es o pagamos es una congelación técnica del impuesto, pero es que tampoco se van a beneficiar de todas las ayudas fiscales que había, todas las bonificaciones fiscales que había. Las bonificaciones, siempre han existido las bonificaciones fiscales en las ordenanzas, siempre. El problema de las bonificaciones es que al final no afectan a la generalidad, afectan a un determinado colectivo, a un determinado sector o a una determinada parte de la sociedad getafense, y no en la generalidad como ocurre con la bajada del IBI. Por eso por supuesto, estamos de acuerdo con todas las bonificaciones. Nosotros también las realizamos. Estamos totalmente de acuerdo. Pero creemos que el IBI, que además afecta a la mayoría de los ciudadanos, que además está excesivamente alto en nuestro municipio, fundamentalmente por la revisión catastral que se hizo en la época del PSOE, que no olvidemos que el IBI en Getafe es alto porque el PSOE, cuando gobernaba en la anterior legislatura, en el 2007, llevó a cabo una revisión catastral que ha supuesto unos incrementos en los recibos de manera descomunal para todos. Entonces, tengamos claro de dónde venimos. La revisión catastral ha supuesto ese aumento del IBI, lo cual nos ha obligado a llevar a cabo unas revisiones de los coeficientes, que es donde podíamos actuar. No podíamos actuar en otro aspecto, y eso es lo que hemos realizado durante esos 4 años. Ahora que nosotros creemos que efectivamente la situación económica es muchísimo mejor que en los anteriores
y en los últimos 4 años pues creemos que eso tiene que verse reflejado en el IBI, que al final es el que afecta a la mayoría, a todos los vecinos de Getafe. Vamos con el tema de las bonificaciones, que ha sido un tema... ahora ya te dejo intervenir, Mini. Vamos con el tema de las bonificaciones, que ha sido el gran tema polémico que surgió después en especial después de ese debate de ordenanzas. Esas bonificaciones en las cuales, bueno, pues al rechazarse, los vecinos de Los Molinos y Buenavista, que eran, entre comillas, los más afectados, había algunos, parte del Bercial yo creo que también estaban, o de la zona nueva del Rosón, que había algunos bloques, pero sobre todo Los Molinos y Buenavista. Esas bonificaciones. La polémica surge después de, primero se rechazan, se excluyen esas bonificaciones de las ordenanzas y, bueno, pues los vecinos que estaban allí esperando incluso cola directamente ese mismo día, gente que ha estado haciendo esas solicitudes, ¿Se podía hacer lo de las solicitudes antes de que estuviera aprobado? Yo lo pregunté además el día 22 aquí, estaba Fernando Lázaro y Hugo Paternina, y bueno, pues según ellos, claro, como no estaba aprobado, no había prisa, había que hacerlo antes del 31 de diciembre, Herminio, ¿no? Sí, efectivamente, para que pudiera entrar en vigor tenía que ser antes de entrar en vigor las ordenanzas, tenía que ser antes del día 31 de diciembre, de tal forma que se acoge a lo que es el año fiscal, que empieza el 1 de enero. Antes no podía, si se hubiera hecho posteriormente, la solicitud habría tenido vigencia para el año siguiente, que habría sido el 2017. En este caso, lo que se hizo desde el ayuntamiento fue enviar una carta a todos los posibles afectados, y esa carta fue previamente vista con los grupos políticos para decirles, además coincidía que estábamos en fechas preelectorales, para decirles que había que enviar la carta porque si no, no podían acogerse, y que de cara a evitar posibles impugnaciones ante Junta Electoral, ni la firmaba yo como concejal de Hacienda, ni la firmaba el Gobierno Municipal, y que era una carta séptica, informativa, como Ayuntamiento de Getafe, y ninguno de los grupos políticos puso ninguna objeción y lo entendieron y así se hizo. El hecho de que al final no se aprueben implica que, además en la carta sí lo poníamos, que en base a esa aprobación inicial, pero faltaba la aprobación definitiva. Al no haber aprobación definitiva, lo que se hace es que en principio queda suspendida esa aplicación, y ahora ya no somos nosotros como Gobierno Municipal los que tenemos que dictaminar las resoluciones a cada una de las solicitudes. Es el órgano de gestión tributaria, que con la dirección del órgano de gestión tributaria, que es una de las personas que depende de la Administración Central, es un cargo, un funcionario de la Administración General del Estado, quien tiene que hacer una resolución de esas solicitudes. En este caso ya no se va a poder llevar a efecto, en principio, la ampliación que nosotros planteamos en esas bonificaciones al 4º y 5º año, imposible, porque ya no ha quedado recogido en ordenanzas, y en este caso las viviendas de VPPL quedan fuera también al no estar, al menos desde el órgano de gestión tributaria, reconocidas como parte integrante de las viviendas de protección pública, que así venían recogidas en lo que eran los 3 primeros años. Nosotros con esa modificación planteamos haber equiparado también la VPPL a la VPPO, y en este caso todas esas solicitudes han quedado a la espera de la resolución de la órgano de gestión tributaria, que en principio va desestimando, o las va a desestimar según nos han comentado. Y lo que sí me parece muy importante, por lo que estaban debatiendo antes, es que en este caso, lo primero, el PSOE no hace ninguna subida de valor catastral. El valor catastral lo hace el catastro, y el catastro es Comunidad de Madrid. El Partido Socialista no revisa los valores catastrales. Y, en segundo lugar, si hablamos de impuestos y queremos hablar de cómo afectan los impuestos a toda la ciudadanía, parece que es muy significativo que al Partido Popular solo le preocupa aquello que es el tipo general de gravamen, que afecta a todos los ciudadanos por igual, independientemente de su condición, y los hoteleros. No le preocupan los que tienen negocios de ocio, pub y demás, que también estén afectados por la misma tipología. Esos no preocupan para nada. Y tampoco le preocupan las familias numerosas, que se van a haber visto aumentadas esas bonificaciones, las familias que están pasando necesidades, y en función variamos también en esa proposición lo que era el número de veces el IPREM para poder recibir ese tipo de ayudas. También tampoco les importa muy poco el que las empresas puedan verse afectadas en esas bonificaciones de impuesto a actividades económicas por tener planes de transporte o por generación de empleo. Todo eso parece ser que no tiene ninguna importancia. Bueno, no juguemos un poco con la demagogia, Minio. Se trata fundamentalmente
de que efectivamente las ordenanzas se votan en un conjunto, en un bloque. Si se hubiese permitido por parte del Gobierno municipal llevar a cabo una votación diferenciada de cada una de las medidas, pues nosotros, por supuesto, como no podía ser de otra manera, hubiéramos votado a favor de todas esas bonificaciones que tú has detallado aquí y, por supuesto, con respecto también a las bonificaciones planteadas en los que se refiere a las viviendas de VPPL, en Los Molinos y Buenavista, y también creo que algo en el Rosón también afectaba. De hecho, nosotros, cuando estábamos en el Gobierno hace nada, llevamos a cabo un estudio para poder llevar a cabo ese tipo de bonificaciones. Es cierto que existían informes técnicos que no avalaban llevar a cabo este tipo de bonificaciones. Parece ser que ahora hay otros estudios técnicos, otros informes técnicos que efectivamente así lo permiten. Nosotros, desde luego, aplaudimos esa medida, pero la realidad es que no se nos permitió llevar a cabo una votación diferenciada y por lo tanto, pues como lo que se vota es en un bloque, pues bueno, pues se vota el bloque entero y hay cosas de ese bloque que nos pueden gustar más, que nos pueden gustar menos, pero está claro que lo que no nos gusta pues hay que votar en contra, muy a nuestro pesar, por supuesto, porque efectivamente estamos totalmente a favor pues de esa bonificación, de esas bonificaciones, como la bonificación del IBI en el caso de los molinos y Buenavista. Y vuelvo a repetir, nosotros lo intentamos, pero bueno, hubo informes técnicos en ese sentido que no nos lo permitieron hacer. Una matización, no es la Comunidad de Madrid la que aumenta la que aumenta los impuestos a través de vía catastro, sino que es el Gobierno socialista, por aquel entonces liderado por Pedro Castro y su hijo, que entonces era el concejal de Hacienda, el que llevó a cabo, el que solicitó a la Comunidad de Madrid, en el punto más álgido de precios de la vivienda, solicitó esa revisión catastral. Entonces, pues efectivamente, y si no se hubiese solicitado esa revisión, no se hubiese producido el incremento, pero la petición se realizó y efectivamente el catastro revisó, como no podía ser de otra manera, al alza debido a que los precios en aquel momento estaban disparatados. En ese sentido, bueno, nosotros, vuelvo a repetir, hemos sido coherentes en el sentido de nuestro discurso, que es siempre bajada de impuestos. Consideramos que efectivamente el Gobierno municipal, en este caso del Partido Socialista, no ha sido efectivo y no ha llevado a cabo esa bajada de impuestos. Además, por parte del Gobierno municipal, hemos de decir que no hubo en ningún sentido pues por así decirlo, la disposición de sentarse también a negociar con los partidos políticos, en este caso con el principal partido de la oposición, porque hemos ganado las elecciones, que nadie se equivoque, hemos ganado las elecciones. Lo que pasa que, bueno, lo que ocurre en estas cuestiones, que bueno, que existe un pacto de perdedores y bueno, y al final arrebatan el gobierno a quien legítimamente lo ha ganado. Pero bueno, independientemente de eso, que si no que me voy por las ramas. ¿Recibisteis la carta de las bonificaciones y la aceptasteis, como ha dicho Herminio? Porque ha dicho Herminio que se la entregaron a todos los grupos de la oposición. Y dejasteis que se mandara la carta, porque es que ha habido mucha polémica. Es verdad que es con ahora Getafe, que ha sido los que han dicho como que no se ve la carta, como no han llegado todavía, pues... Pero mira, esa carta no hubiese sido necesario enviarla si efectivamente el Gobierno municipal hubiese realizado los deberes como los tenía que haber realizado. Esa carta se llevó a efecto efectivamente porque el Gobierno municipal presentó tarde las ordenanzas fiscales. Si se hubiesen presentado en tiempo y forma como tendrían que haberse realizado, no hubiese habido ninguna necesidad de llevar a cabo haber enviado esa carta. Pero bueno, entiendo que el gobierno de Sara Hernández, por aquel entonces, después de las elecciones municipales, estaba muy entretenida con temas internos del Partido Socialista y liderar a la Federación o el Partido Socialista, no sé ya cómo se os llamáis, si Federación Socialista Madrileña, el Partido Socialista de Madrid o como os queráis llamar, pero estaba muy entretenida en ese sentido y bueno, pues se le fueron temas importantes para el municipio, como fueron las ordenanzas fiscales y los presupuestos. Mónica, ¿recibisteis la carta? ¿La enseñaron? ¿Disteis el visto bueno para que la carta se enviara? No sé cómo definirlo exactamente, pero vamos, creo que luego seré lo ha explicado Herminio mejor que yo. Luego seré la mala yo,
para no variar. No sé, esto no es cuestión de... esto es cuestión de cuando todo el mundo se Vamos a tener que seguir poniendo la grabadora, como al principio de la negociación, sí. Una grabadora cada vez que salgáis ahí. Yo os lo he ofrecido muchas veces, que los plenos lo podíamos hacer aquí y que las reuniones veniros aquí las hacéis, que tenemos muchas horas libres en la radio. Yo no tengo ningún problema en ello, porque se queda grabado todo, porque si no... Yo puedo decir que se nos convocó a todos los portavoces de los diferentes grupos. En el caso del Partido Popular asistió Fernando Lázaro, que es la persona que suele llevar los temas de Hacienda. Creo recordar que estaba Javier Santos en ella, estaba Vanessa Lillo, si no me confundo, y en este momento no recuerdo si había algún otro concejal más de ahora Getafe, y se nos convoca a una reunión en el despacho de Hacienda para comunicarnos que, como estamos en periodo electoral, se procede a mandar la información vía carta, sin que coste, si yo no recuerdo mal, vamos, recuerdo que es que no sale ni desde la Concejalía de Hacienda, no. Creo que sale desde el Ayuntamiento, informando a los vecinos que para acogerse a este tipo de bonificaciones tienen que hacerlo antes del 31 de diciembre, y se nos dice, ¿estáis de acuerdo en que se mande esta carta? Yo puedo hablar por mí, y yo dije que por mí no había ningún problema. Los demás creo que están presentes, y los que no estén presentes que lo digan, porque luego a lo mejor me estoy inventando yo algo, que contesten lo que dijeron en aquella reunión, pero si yo no recuerdo mal, creo que estábamos todos los grupos presentes. Bueno, por dejar el tema, por ir acabando con el tema de las bonificaciones, si os parece, a mí me ha resultado muy, muy llamativo, después de toda la polémica con las convocatorias de asambleas en la calle o no convocatorias de asambleas en la calle, a mí me ha parecido muy significativo cuando han sido los mismos vecinos, en este caso, bueno, pues representados por la Asociación de Vecinos de Molinos y Buenavista, los que yo creo que ya hasta hartos en que en esas fechas navideñas le estuvieran unos diciendo que si era de una manera o una de otra, los que han sido, desde mi punto de vista, los más coherentes en todo esto y han dicho, mira, dejarnos ya de bonificaciones, y ya si no se puede hacer, pues porque por los motivos que hayan sido, sean unos o sean otros, por lo menos que ese dinero de más que se nos va a cobrar, que no se nos va a cobrar al final, que se invierta por lo menos en nuestros barrios. A mí me pareció que los vecinos han dado ahí una lección de coherencia a todos los grupos municipales. Perdonadme que luego me echan la bronca, me dicen que es que no tengo que opinar yo en estas cosas, pero en este caso sí me ha parecido muy significativo. No sé qué opináis vosotros. O sea, los vecinos han estado, en este caso, por encima de esa discusión que se montó en esos días entre unas cosas y otras, y yo creo que han estado por encima y han pedido que por lo menos han sido razonables, han dicho, oye, invertir por lo menos el dinero que nos vais a cobrar en nuestros barrios. No sé qué os parece a vosotros. Nosotros creemos que es lo más coherente. Es más, a partir de que hagamos los análisis de realmente los números, en este caso hablamos de previsiones, porque a nivel de ingresos de impuestos nunca puedes decir con el 100% de exactitud cómo van a quedar, pero sí en esas previsiones a final de esta semana tendremos ya números aproximados, y la intención nuestra es esa, el sentir de la ciudadanía es ese, le compartimos, y que al menos, ya que no va a ir directamente a las familias afectadas, sí al menos que pueda ir, dado que se trata además de un ingreso que se puede revertir también en gasto corriente al ser un ingreso fijo por impuestos, el que veamos cómo puede revertir en cada uno de estos barrios afectados, como es Molinos, Buenavista fundamentalmente, y a lo mejor la fórmula es a través también de la puesta en marcha de los presupuestos participativos, dado que va a haber posibilidad de que los vecinos y vecinas puedan participar en determinados proyectos que se vayan a llevar a cabo en sus barrios. Bueno, nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo, como no podía ser de otra manera. De hecho, la apuesta que nosotros realizamos por los nuevos barrios fue muy significativa en la anterior legislatura. Hay que recordar que cuando se recepcionó el barrio, por ejemplo, de Los Molinos, pues no tenía ningún tipo de conexión, era a través de una carretera con baches y a través de los polígonos industriales, y tuvimos que acometer, como no podía ser de otra manera, y pues todas las conexiones viarias necesarias para poder dotar al barrio de la infraestructura mínima necesaria para que los vecinos pudieran acceder a sus viviendas, y por supuesto estamos totalmente de acuerdo con que se reinviertan en esos barrios. Con respecto a los presupuestos participativos, bueno, yo creo que eso es sería un debate interesante, ya que esperemos que dé mejor resultado que la anterior legislatura socialista, ya que bueno, los presupuestos participativos en la anterior legislatura socialista, pues bueno, sí, los vecinos participaban, unas asambleas en las cuales bueno, pues la participación, digamos que no era lo suficientemente elevada, teniendo en cuenta la población residente en cada uno de esos barrios,
ellos, y la realidad es que al final pues eran anhelos de vecinos que se veían frustrados porque el gobierno no llevaba a cabo ni acometía esas inversiones que, por cierto, muchas de ellas afrontamos nosotros, como puede ser, por ejemplo, y así de voz de pronto, por recordar, pues como puede ser la glorieta de las 13 Rosas que se hizo en el barrio del Bercial, que venían los presupuestos participativos que se habían votado en el año 2 años antes y que de los vecinos no veían efectivamente realizada, hasta que efectivamente el gobierno del Partido Popular pues llevó a cabo esa infraestructura, esa como muchas otras, En ese sentido, pues bueno, pues nosotros vamos a ser cautos con los presupuestos participativos, y eso sí, le deseamos al Partido Socialista que efectivamente pueda llevarlos a cabo para que verdaderamente los vecinos no se vean frustrados en sus aspiraciones reivindicativas con respecto a las necesidades de su barrio. Mónica, ¿qué te parece esa salida de los vecinos, que a mí me sorprendió mucho, de que los vecinos al final digan, mira, dejarme ya de líos entre si tenía que ser de voto individual, si era de unos, culpa de unos o de otros, pero por lo menos invertir el dinero en nuestros barrios, que nos hace mucha falta? Me parece totalmente coherente. Creo que muchas veces a lo mejor perdemos las perspectivas y ponemos los intereses partidistas o las siglas de un partido por encima del beneficio de la ciudadanía. En este caso, la ciudadanía vuelve a dar un ejemplo de coherencia, diciendo, bueno, pues ya que tenemos que asumir, porque esto no ha salido y ya nos da igual que lo haya votado a favor o que lo haya votado en contra, porque a final de cuentas vamos a pagar más IBI, no vamos a poder acogernos a estas bonificaciones. Entonces me parece un ejemplo de coherencia, y que lo que esperemos es que realmente el gobierno ejecute así las cosas, porque está muy bien decir, vamos, a mí el mundo me encanta y está lleno de buenas voluntades. Lo que hace falta es tener la voluntad de querer hacerlo. Lo he dicho muchas veces, pero que muchas veces no es tan difícil, solamente es llegar y consensuar, y deberíamos de pensar que todos estamos en el mismo barco, y aquí a los que tenemos que beneficiar es a los ciudadanos. Que da igual que una medida la presente el Partido Popular, que la presente el Partido Socialista, que la presente ahora Getafe, que la presente Izquierda Unida o que la presente el grupo al que yo represento. Evidentemente lo importante es que los ciudadanos salgan beneficiados de nuestras políticas conjuntas, porque no estamos en tiempo de rodillos, eso ya se han terminado. ¿Vale? A mí no deja de resultarme curioso en la intervención de Mirene cómo, cuando hablamos de los presupuestos participativos, en primer lugar estamos desdeñando el que en los últimos años de existencia de presupuestos participativos participaban más de 3.000 personas, y más de 3.000 personas en un proceso de esta índole me parece que hay que tenerlo en cuenta. Y en segundo lugar, el que diga que han tenido que ejecutar cosas que se aprobaron en el gobierno socialista, si alguien conoce el mecanismo de presupuesto participativo sabe que lo que se aprueba un año, al ser proyectos de obra, se ejecutan al siguiente, con lo que lo del 2010, que fue lo último que se llevó a cabo, se tenía que haber ejecutado en 2011. El proceso de 2011 incluso se inició, pero el Partido Popular, cuando llegó al gobierno, lo paralizó y no siguió adelante con el proceso. Es más, hoy, a fecha de hoy, tenemos que poner en marcha y ejecutar algunos aspectos del año 2010 que el Partido Popular en 4 años no le ha dado tiempo a hacer. Parece ser que era muy difícil llevar a cabo, por ejemplo, en Perales del Río, todo lo relacionado con la plaza de la iglesia que se aprobó en presupuestos participativos, no ha dado tiempo en 4 años y tenemos que ejecutarlo ahora nosotros. Bueno, vamos a ver, simplemente por responder a Herminio, sí. porque Breve, además somos conocedores de la materia, tanto Herminio como yo, porque en el anterior, cuando nosotros gobernábamos, pues Herminio era responsable de participación ciudadana, como técnico responsable de participación ciudadana, con lo cual ahí conocemos en profundidad lo que eran los presupuestos participativos, y Herminio, sabes perfectamente que cuando nosotros llegamos al poder había proyectos y obras que estaban sin realizar desde el año 2009 y desde el año 2010, aprobados por los presupuestos participativos en el año 2009 y el año 2010, y que no se habían ejecutado ni en el 11 ni en el 12, ni siquiera estaba redactado el proyecto. Con eso es suficiente. Independientemente de eso,
no creo que sea este el motivo del debate hoy de los presupuestos participativos. Por supuesto, estamos abiertos a poder llevarlo a cabo cuando aquí los de Getafe Voz quieran llevarlo a cabo. Nosotros no tenemos Getafe Radio. Da igual, no hay problema con el nombre, no te preocupes. Nada, no te preocupes. Bueno, el caso que lo haremos un debate sobre los presupuestos participativos, prometido. No tenemos ningún impedimento, pero la realidad es que 3.000 vecinos estás hablando a nivel global. Pero sabéis que si detallábamos barrio por barrio, a veces la participación con respecto a la población en ese barrio era menor del 1%. O sea, que menos del 1% de los vecinos de ese barrio decidían lo que se hacía en ese barrio. Con lo cual, bueno, pues eso de participativo, pues sinceramente, permíteme que lo ponga en duda. Bueno, vamos a seguir avanzando, que como decía bien Mirene, no es el tema de eso. Primero vamos a saludar, se ha incorporado, como os decía, estaban, por eso no ha venido el concejal Izquierda Unida, Javier Santos, pero Vanessa Lillo sí ha llegado ahora que ha estado en la concentración del Bosch. Buenos días, feliz año, estas cosas que nos decimos en esto. Buenos días, feliz año, disculpad que vengo. No te preocupes. El retraso, pero bueno, había que hacer acto de presencia en tal día como hoy. Bueno, vamos a seguir avanzando. Nosotros ya hemos estado hablando de ordenanzas, has perdido la oportunidad de las ordenanzas, yo sé que era un tema muy interesante, pero vamos a irnos a los presupuestos, que es lo que nos tocaba ahora. Hemos estado abordando todo el tema de ordenanzas, pero bueno, vamos al tema de presupuestos. Nos ha explicado Herminio, bueno, la razón por la que se han aprobado los presupuestos, nos lo ha explicado en su primera intervención, y la verdad es que a todos nos ha sorprendido muchísimo. Vamos, yo lo digo personalmente, en eso ya es que no entran ni valoraciones de resto de medios que también han sido, o sea, la valoración que nos ha sorprendido a todos, de que unos no hayan hecho alegaciones y otros hayan hecho alegaciones que no sirven, y que gracias a eso sirven los presupuestos. Ese es el resumen con el que nos hemos quedado todos. A mí no lo ha explicado más técnicamente, mejor que yo, pero yo os pregunto a los tres. O sea, nos hemos quedado sin debate de presupuestos. Así es, nos hemos quedado sin debate de presupuestos, que yo añadiría ese resumen que explicita muy bien la situación. Añadiría que yo creo que después de las ordenanzas fiscales el gobierno es consciente que son unos malos presupuestos y le ha dado miedo llevarlo a una aprobación definitiva, porque el tema de que son alegaciones que no valen están en la página web del ayuntamiento. Cualquier persona puede acceder a qué tipo de enmiendas y de alegaciones se han hecho en otros años y que expliquen qué diferencia hay con las de estos años, porque al final también ha servido como alegación en otras ocasiones. Nos ha explicado Vanessa que ha sido el secretario del Pleno. Bueno, es que no quiero equivocarme en los nombres, que sabéis que los temas técnicos siempre son más complicados, sobre todo para los oyentes, pero bueno, digamos que ha sido la parte técnica del ayuntamiento la que, digamos, lo rechaza. O sea, no está facultado políticamente el gobierno, entiendo, y estoy hablando, si no me corregís, lo que tengáis que corregirme sin problema, no está facultado políticamente, parece que es una cuestión técnica y por eso la aprueba la ley, ¿no? En el caso de vuestras ordenanzas, que ayer casualmente contesté un tuit que debe ser que lo que sí que recoge la ley es que se aprueben mociones en los plenos, pero luego cuando ves el presupuesto no se doten de presupuesto, en tus alegaciones digas, oiga, señores, señoras, que el pleno se ha comprometido a esto y hay que presupuestarlo. Y eso, y da igual, parece que es legal, que da igual que se apruebe en pleno y que luego no se presupueste, que son el sentido de las alegaciones en otros años anteriores, por no hablar de los plazos, que cuando se habla de cortar la participación, recordemos lo que dice la ley, y es que se tiene que presentar al pleno antes del 15 de octubre, y que de hecho el propio Partido Socialista hizo una reclamación al Partido Popular por el incumplimiento de plazos. O sea que también el margen o la capacidad, o sea, los grupos de la oposición, en el caso de ahora Getafe, de intentar seguir haciendo y que se aceptasen alegaciones y enmiendas que consideramos buenas, podíamos haber hecho una reclamación y decir, bueno, pues ahora, como es el no por el no, lo tumbamos porque no se han cumplido los plazos, porque el gobierno lo sabe. Y ahí sí que es la ley. Y tiene que haberse una aprobación inicial darse al pleno antes del 15 de octubre. Y no se ha cumplido. Y desde la oposición, por responsabilidad, hicimos unas enmiendas como grupo municipal, que lo que se nos responde es con un documento, con una hoja en el que se habla de un cierto compromiso político a que se lleve a cabo. Se hacen una serie de alegaciones y se contesta por registro general como partido político y se contesta con un análisis técnico, pero que yo aprovecho que está aquí Herminio, a que nos contesten a una pregunta que hicimos por escrito, que consideramos que también la ley dice cómo se tiene que contestar o cuando se hacen unas preguntas, unas alegaciones por registro general de entrada, que se nos conteste, porque entonces estos documentos que se nos han ido dando de compromisos o que se nos diga que no se aceptan las enmiendas
porque no hay tiempo, que sí, que el presupuesto es un presupuesto vivo y que puede ir cambiando a lo largo del año, pero que no da tiempo a que se modifique. Pues señores, la falta de tiempo no es culpa de la oposición, es única y exclusivamente del gobierno. Y termino que hay otros ayuntamientos, como no recuerdo ahora bien si es el de Pinto o el de Valdemoro, porque con los presupuestos no es como las ordenanzas fiscales, que el día 1 tiene que estar sí o sí. Pues ha habido ayuntamientos en los que la falta de tiempo, comprensible, se inicia una legislatura, etcétera, se ha llegado a un acuerdo y la aprobación inicial y por consenso de todos los grupos va a ser el próximo día 27 de enero. Eso también demuestra otro talante de otros gobiernos de otros municipios, que aquí no se ha querido tener. No sé si yo, está respondiendo Herminio uno a uno. Simplemente decir que las respuestas sí se les han dado por escrito y en este caso el informe que hay para desestimar o decir que no están dentro de los supuestos que establece la Ley de Bases del Régimen Local es del Departamento de Planificación Económica, en ningún caso es por parte del Gobierno. Y sí decir ya a Vanessa que en el caso ya de la aprobación inicial, cuando se hicieron enmiendas, ya, dado que las enmiendas son las mismas que han presentado luego como alegaciones, ya se dijo en su día el que esas enmiendas, la mayoría no podían ser tenidas en cuenta por lo mismo que ahora se les dice a nivel técnico en este informe, y es que con dinero de suelo no se puede ejecutar gasto corriente y que hay aplicaciones que ellos planteaban la baja ya en su día como enmiendas y que afectaban a contratos que habían en vigor, por lo tanto no era posible llevarlas a cabo. Entonces, aquellas partes que quedaban, que era sobre todo que se pueden trabajar a nivel de objetivos de programas y servicios de determinadas delegaciones, simplemente es decir, ¿dónde creemos que tenemos que poner mayor énfasis? ¿Cuáles son las necesidades más importantes que nosotros vemos? Y en función de esos objetivos que marcamos, los programas y servicios de las interdelegaciones sí pueden, a la hora de la ejecución del presupuesto, trabajar y poner más carga en unas cosas que en otras. Fuera del... aparte del tema técnico, no, que si no se convierte en un debate a dos y no es plan. Fuera del debate técnico, también se ha achacado en este caso tanto a Partido Popular como a Ciudadanos el no haber presentado ninguna alegación. Bueno, a ver, ¿quién habla primero? Las dos, tenéis la oportunidad de las dos. Bueno, vamos a ver, eso no es cierto. Vamos a ver, hablo desde el Partido Popular. Nosotros presentamos 14 enmiendas a los presupuestos, ¿vale? El plazo establecido para la presentación de enmiendas por parte de los grupos municipales era previa a la aprobación inicial del presupuesto. Efectivamente, nosotros presentamos esas 14 enmiendas al presupuesto. En la aprobación inicial se debatieron y hubo un debate del presupuesto. O sea, es falso que no existiera un debate del presupuesto. Sí que ha habido un debate inicial del presupuesto y en ese pleno nosotros nos abstuvimos para permitir que los ciudadanos, las asociaciones, las entidades pudieran llevar a cabo las alegaciones correspondientes, que era el momento en el que donde se cortaba a los grupos políticos como tal la posibilidad de presentar alegaciones o enmiendas y era el momento de que las presentasen los ciudadanos que se viesen afectados o los colectivos, asociaciones, entidades y demás. O sea que no es cierto eso de que no se haya presentado enmiendas, porque sí, efectivamente, los grupos políticos pues sí hemos hecho los deberes con gran rapidez y porque... Pero sí podíais presentarlos después, porque si... yo es que me pierdo. Los temas técnicos me hacen perderme, porque si no se podía presentarlos, ellos no podían presentar alegaciones después. No, son las de los dos plazos, pero yo creo, o sea, que al final la parte... presentado como partido político. Sí, eso es, primero como grupo municipal, antes, previo a la aprobación inicial, como grupo municipal, que es cuando los grupos municipales tenemos la posibilidad de manejarnos en los dos datos, y luego en ese periodo de exposición pública donde se abre la participación a colectivos y entidades como partido político. Pero yo creo que cometeríamos a quedarnos únicamente en las formas, o sea, en la parte, en lo técnico. Yo creo que tiene gran calado, que llama la atención como al final parece, y vuelvo a repetir, que la gente, por favor, consulte el tipo de alegaciones, el contenido de alegaciones realizado en años anteriores. Y años anteriores parece que los malos eran el gobierno y los malos es la oposición, o en este caso ahora Getafe, porque no tenía ni idea de hacer unas alegaciones, cuando no olvidemos, a mí me parece gravísimo que un presupuesto en un ayuntamiento se apruebe automáticamente. Hablaba Herminio de aumento de partidas. Es que lo que digo aquí, frente a nuestras enmiendas, se nos da una hoja que si al grupo municipal de Ciudadanos, por no cumplir la legalidad, se le tumbaron, por así decirlo, las alegaciones, yo no sé, una hoja, un folio,
para que las personas que nos están escuchando no lo ven, que habla propuesta del gobierno municipal, donde habla que es imposible modificar el presupuesto por tiempo, pero hacen un compromiso de un plan de vivienda municipal con un coste que sí, que es de 100.000 euros, que aumentan el plan de convivencia en 400.000 euros, pero el texto dice lo que dice. Dice lo que dice. Entonces, a mí, de verdad, parece la oposición, tenemos que cumplir, parece unos inútiles, perdóname la expresión, porque no cumplimos todo lo que dice la ley, y al gobierno se le está permitiendo pues que digan que sí te han contestado con hojas que no se sabe muy bien, que yo esto lo llevo a cualquier sitio y se ríen de mí, me dicen que qué validez le estoy dando yo a esto que me da el propio gobierno municipal con compromiso que no es de modificar el presupuesto. Y también, ¿qué sentido tiene un periodo de alegaciones para que participe la gente, motivo por el cual, por responsabilidad, los grupos de la oposición, o sea, yo hablo por ahora, Getafe, dijimos, no podemos cortar la participación. Si decimos el no por el no ahora, se nos va a echar encima la gente y normal, hay que abrir esto a la participación, que ojalá hubiesen puesto tanto hincapié en decir a la gente que estamos en prueba de alegaciones como los bandos municipales de suspendido el periodo de bonificaciones. Eso hubiese estado muy bien, si realmente creen la participación. Para luego, si no iban a poder aceptar nada, porque no se puede modificar nada. Yo creo que en los presupuestos en concreto no es obligatorio que entren en vigor el día 1. Si se hubiese querido y el talante hubiese sido llegar a consensos de buscar los mejores presupuestos para nuestro pueblo, se hubiese hecho de otra manera. Y a lo mejor hubiésemos empezado con unos presupuestos prorrogados, pero nos vamos con la garantía de que se van a apoyar unos presupuestos hechos por todos y todas y que responden a la ciudadanía, pero no como se ha hecho ahora. Yo creo que tampoco tenemos que intentar confundir a nadie. Cuando hablamos de que no se ha respondido, hay un acta de la Comisión de Hacienda donde se responde a todas las enmiendas que presenta ahora Getafe. Y además hay también informe técnico para las respuestas a esas enmiendas, y eso está en el acta de la Comisión de Hacienda previa a la aprobación inicial. A lo que se refiere como hoja es simplemente una propuesta y un ofrecimiento que hacemos como Gobierno Municipal, ahora Getafe, para conformar una comisión de seguimiento en la ejecución del presupuesto. No es ninguna respuesta formal a ningún escrito que hayan presentado. Por eso, repito, está en las actas de la Comisión Informativa de Hacienda previa al Pleno. Mónica. Creo que, bueno, lo ha explicado bastante bien Vanessa. En nuestro caso se nos tumban las alegaciones por un problema legal, un problema en el que el gobierno nos solicita un documento donde se acredite que la responsabilidad política del partido de Ciudadanos, en este caso la ostento yo en mi persona. Ese documento se presenta, pero ese documento para ellos no es válido. Ese documento que se podría haber llevado a un contencioso y lo hubiéramos ganado, porque yo no sé qué más necesitamos para saber que nos ostenta la ¿por qué no la había llevado? Política. Estamos estudiándolo, ¿vale? Estamos ha sido todo, aparte que ha sido todo una vorágine que es una fecha muy complicada. Creo que estamos estudiando todos los grupos muchas cosas. Ha sido que, vamos, lo ha dicho Vanessa, yo creo que lo dice también el Partido Popular. Creo que falta a lo mejor, yo creo que a lo mejor es inexperiencia, a lo mejor es tener ganas de sentarnos a todos y decir, vamos a intentar entre todos, vamos a poner un poco de ahora Getafe, un poco del Partido Popular, un poco nuestro, un poco de ellos, y sacar unos presupuestos que nos hubieran, pues bueno, yo creo que nos hubieran gustado a todos y haberlos podido votar a favor. De esta manera se nos cuarta. Y luego, claro, como dice Vanessa, y bien lo dice, parece que somos unos inútiles. No lo somos. O sea, y trabajar, vamos, yo puedo decir que yo creo que a Vanessa y a mí cualquier día nos dan una bata y unas zapatillas en el ayuntamiento porque nos pegamos la vida allí. O sea, ya no es cuestión de que te tiren muchas horas o no, es cuestión de que intentas por todos los medios, pero cuando a ti se te dice por un pretexto legal este documento no puedes hacer más. Pero no, yo no sé cómo lo veis, ¿vale? Porque por no seguir con el tema técnico, que luego yo sé que a los oyentes esto les cuesta más, pero la sensación que tiene el ciudadano, la sensación del ciudadano es, ¿y esta gente qué me está contando? En el sentido de que al final todos estos términos legales, es decir, nos decía Vanessa, es que si tú comparas las ordenanzas, o sea, las alegaciones de hace un año con las de ahora, pues son similares. Pero ¿y dónde está la parte legal que todos entendemos que debe ser ecuánime? No sé si me he explicado. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Porque claro, yo entiendo que el gobierno municipal, pues igual que he preguntado antes que si hace un año el Partido Popular actuó, yo entiendo que cuando alguien aprueba unos presupuestos y lo hace de manera legal. Yo en ese sentido entiendo que hay una legalidad y no creo, o sea, no creo, por eso le preguntaba, hombre, pues si hay algo que es ilegal, pues vamos a llevar, pues tendrás que llevarlo a un tribunal, pero en el caso, yo entiendo que es una cuestión legal. Entonces, claro, la sensación que tiene el ciudadano cuando
se ve que se le ha hurtado. Decía Irene que se ha habido debate, ha habido un debate inicial. Nosotros aquí hemos tenido muchos debates sobre los presupuestos y siempre se nos decía, hemos dejado a la gente participar, pero todos estábamos esperando ese debate de presupuesto real y ahora de golpe y porrazo hemos vuelto de vacaciones y nos hemos encontrado que no tenemos debate de presupuestario. Entonces, la sensación del ciudadano, lo que ha salido, lo que está en los medios, es que no habéis trabajado. Perdona que te lo diga, Mónica. La sensación, sí. Yo no voy a discutir las horas que estéis en el ayuntamiento, pero la sensación que tienen los ciudadanos, los que no, pero, sobre todo la mayoría. Ahí le has dicho lo que se ve en los medios, lo que ha salido en los medios, pero no es que es que, claro, pero yo vuelvo a repetir, es que de hecho el Partido Socialista hace una reclamación por los plazos y luego otra serie de, oiga, aquí hay ciertos compromisos aprobados en pleno y aquí no llevamos un año legislatura, pero se han aprobado diferentes proposiciones, muchas de ellas por unanimidad, que no tiene sentido si luego no se dotan de presupuesto. Y las alegaciones iban en el sentido de, hombre, esto no es que por una cuestión que yo lo quiera o no, únicamente estamos pidiendo por favor que se respeten los acuerdos plenarios, exactamente igual que otros años. Entonces habrá que ver por qué este año eso no vale o no, pero también, y lo mismo, también llama la atención, dicen los medios, llama la atención como el último boletín municipal a los grupos se nos pone una fecha límite para escribir un artículo, que son 2.200 caracteres, una fecha límite que fue, si no recuerdo mal, el 5 de diciembre, el puente de diciembre. Y luego vemos que el contenido habla sobre la no aprobación de las ordenanzas fiscales, es decir, que la aprobación definitiva fue el 23 de diciembre y de los presupuestos. Bueno, pues ahí es son una serie de cuestiones que también el Partido Popular en la legislatura pasada se le denunció y se le hizo porque también veías que había contenido que hace referencia a hechos, a acontecimientos con una fecha posterior a la que se ponía de límite a los grupos de la oposición. Esto demuestra una vez más pues el talante o no que se tenga a través de estas ordenanzas o dar la imagen hacia afuera de que los grupos de la oposición no trabajan, cuando no es cierto. Hablaba Mónica en otro sentido, nosotros también en otro sentido estamos estudiando y habrá que ver qué medidas se llevan a cabo. Y sobre el comité, la comisión de seguimiento que se plantea, que también se tarda poco en decir, no, se ha rechazado. Es que lo que no queremos es que sea una comisión de seguimiento que sea como la del reglamento del pleno o que sea como la del reglamento del boletín, que al final es para cubrir expediente de los acuerdos firmados ante notario, por ejemplo, algunos, decir, sí, nos estamos reuniendo, reuniones eternas, que luego encima no hay nada oficial. A lo mejor lo que hay que plantear es de no solamente de presupuestos, porque estamos cansadas de ver mociones que se aprueban en pleno y no se cumplen. Llevemos a pleno una comisión, la aprobación de una comisión por pleno como una comisión especial trimestral, donde se haga un informe y se dé cuenta no solamente de la ejecución del presupuesto, sino del estado de ejecución de las mociones aprobadas. No puede ser que se ponga aquí en una hoja esto que se diga que sí tiene validez y digas que no, vamos a ver otra manera de hacerlo y te digan, no, rechaza una comisión de seguimiento. No. Miren, no, lo que no queremos es una comisión, otras reuniones de grupo de trabajo de las que están haciendo en esta legislatura para cubrir expediente. Ya, y estoy muy de acuerdo con ella porque, por ejemplo, una de las mociones que yo creo que aprobamos todos los grupos por unanimidad fue el plan de accesibilidad. Y llegas a presupuestos y ves que no está contemplado. ¿Por qué? Porque es que primero hay que hacer un estudio, no sabemos... Vamos a ver. Es algo que, como dice Vanessa, hemos aprobado todos los grupos por unanimidad. Es algo que debería venir contemplado en los presupuestos. Si queremos hacer una ciudad accesible de verdad, vamos a hacerlo, pero dando una dotación en los presupuestos. Fue algo que, aparte, yo me reuní con la concejala, con Herminio. Es una de las exigencias previas a un compromiso político, por ejemplo, en el que yo me senté y yo dije, vamos a ver, nosotros para poder apoyar estos presupuestos queremos, para empezar, el plan de accesibilidad y 1.000.000 de cosas más que había. Pero además, Mónica, en ese caso la concejala vamos a dejar que responda. Llevó una moción que se la enmendamos y expresamente hablaba de dotar presupuestariamente en concreto de cara a la elaboración de los presupuestos. Una moción que llevó a la concejala. Vamos a dejar a Emilio que en primer lugar, decir también que cuando hablan de temas legales, en este caso, nosotros como gobierno municipal estamos sujetos a lo mismo. Es decir, nosotros en todos los momentos estamos sujetos a procesos legales. Y si intentamos hacer algo que no es legal, ya tenemos los órganos dentro del ayuntamiento que nos van a decir esto no se puede hacer o esto no se puede hacer en estos plazos. Y para eso están los órganos de intervención, planificación económica, la Secretaría General del Pleno, etcétera. Es decir, nosotros no hacemos lo que queremos.
por mucho que nos empeñáramos, no podríamos. Y luego, cuando hablamos de cuestiones que se aprueban, es que parece que a todo el mundo se le llena la boca cuando hablan de planes o elaborar un plan de que tiene que ir dotado económicamente. Yo he sido técnico de este ayuntamiento, soy técnico de este ayuntamiento, llevo 32 años trabajando aquí, he trabajado en muchos planes. Los planes, a priori porque sí, y porque vamos a hacer un plan, no requieren dotación presupuestaria. El plan requiere que trabajemos, y que trabajemos, en este caso, si lo hacemos de forma participada, con la ciudadanía, con colectivos, y cuando elaboramos un plan, de ese plan saldrán ejecuciones. Las ejecuciones son las que tenemos que ver cómo se dotan presupuestariamente, no el plan porque sí. Cuando tengamos elaborado un plan con las ejecuciones que van a conllevar, es cuando tenemos que trabajar cómo se trabajan económicamente, y si son en este año o en el año que viene. Pero para un plan, no hablemos siempre de que se dota económicamente, porque de 1.000 euros, por poner un ejemplo, de 100.000, de 500.000, ¿a qué obedece que dotemos económicamente un plan que vamos a elaborar? Obedecerá a aquello que vayamos a ejecutar. Y ya por no seguir dando más hincapié al mismo tema, con la famosa hojita. La famosa hojita no es ninguna respuesta a nada, no es ningún documento oficial de nada. Es una propuesta que hacemos ahora, Getafe, para una forma de trabajo y un proceso de trabajo que de momento no han aceptado. Punto. Yo creo que el ejemplo del plan, se me ocurre un ejemplo, y es el plan de convivencia. Que estamos hablando que cuando llegó el Partido Popular estaba, lo que podría ser no equivalente, pero existía el plan local de inmigración con 595.000 euros. El Partido Popular se lo fue cargando, pasó a 90.000 euros, desapareció. Se ha aprobado, hemos visto lo que ha sucedido en el último año, que vemos que es necesario abordar, y ha habido proyectos, que están trabajando en las Margaritas, en la Lóndiga, etcétera, y abordar un plan de convivencia aprobado en pleno. Entonces no es que sea un plan por un plan y decir cantidades por cantidades, pero si en la externalización que se hace para hacer una actuación puntual, que no es un plan de convivencia, que sin entrar a valorar de qué externalización estamos hablando, que también se ha llevado a cabo en esta legislatura y venía del Partido Popular, para intervenir en situaciones de convivencia, en las viviendas de emergencia social, en las Margaritas, en la Lóndiga, y eso ya supone más de 100.000 euros, pues hombre, entendemos que un plan de convivencia global con 50.000 euros no hacemos nada, y se ha dotado con ese dinero con que esté aprobado, y llama la atención, porque no solamente hacer el ejercicio, no hemos hecho el ejercicio de comparar respecto a los presupuestos del año pasado, que el Partido Popular no ha estado solo un año, ha estado 4, y en políticas de igualdad, también con la que está cayendo, ni siquiera se vuelve a recuperar los niveles que se tenían antes de que llegase el Partido Popular. O sea que esa ha sido la referencia que para muchas alegaciones de ahora Getafe y enmiendas han servido de base, trabajar con lo que contaba el propio Partido Socialista antes de que llegase el Partido Popular. Entonces, también hagamos una revisión al año pasado, que entonces parece que son maravillosos. No, que los 4 años del PP se notan y hay que irse un poquito para atrás y volver a cumplir los compromisos. Y ya hay para hacer, no es un plan por un plan, pero vuelvo a repetir, si una actuación concreta, que no es un plan de convivencia, son más de 100.000 euros, pues hombre, pretender que un plan de convivencia son 50.000 es reírse de todos y de todas. Bueno, son las 11, ya sé que todos queréis intervenir ahora, que es cuando la cosa está para eso. Os dejo una última intervención, si os parece a todos, porque son las 11, nos tenemos que acabar, ¿vale? Os dejo una última intervención a todos, os pido que seáis breves, ¿vale? Y ya cerramos con el tema de presupuestos, ya cerramos hoy la tertulia, y ya el lunes que viene seguimos, tranquilos. Miren, si quiere... Bueno, decir, y lo que sí que quiero dejar claro es que, como ha habido esa confusión, dejar claro que entiendo, por lo menos todos los partidos políticos, en este caso los grupos municipales, y hablo en representación del Grupo Municipal del Partido Popular, hemos presentado enmiendas a los presupuestos, esas enmiendas se han debatido y se han rechazado. Entiendo que la forma de trabajar era diferente con respecto a otros años, que se permitía un debate más profundo en una aprobación definitiva, pero no ha sido posible, efectivamente, porque no ha habido alegaciones por parte de los ciudadanos y demás, con lo cual no se ha llevado a aprobación definitiva. Y este gobierno, que se encuentra en minoría, es un gobierno débil y que se encuentra con 8 concejales, pues no tiene más remedio que al final llevar a cabo una aprobación de los presupuestos como si fuera un decretazo, en ese sentido, por Junta de Gobierno. Y bueno, pues es lo que toca, pues con un gobierno con un gobierno que está en debilidad y está en minoría. Nos hubiese gustado que efectivamente hubiese habido más debate por parte de los grupos municipales. La realidad es que ha sido muy difícil llevar a cabo pues un debate de los presupuestos con el gobierno municipal.
Supongo que los tiempos le corría demasiada prisa aprobarlos cuanto antes y tener unos presupuestos para poder presentar en Ferraz que el gobierno de la Secretaría General pues efectivamente era un... entiendo que sería algo negativo para ella pues presentar en Ferraz unos resultados con unos presupuestos no aprobados, pero bueno, esta es la realidad en la que nos encontramos hoy. Esperamos que de cara al año que viene pues la situación mejore. Por nuestra parte, el trabajo del gobierno, del grupo municipal en este caso, es inmensa y así seguiremos realizando en beneficio de los ciudadanos y los vecinos de Getafe. Mónica. Bueno, yo creo que esto nos tiene que servir de aprendizaje a todos para saber a lo que no tenemos que volver. A lo que no tenemos que volver, sobre todo al tiempo, a las formas y sobre todo al que tenemos que llegar a acuerdos. O sea, estamos ante un gobierno en minoría y tienen que aprender de ello. Tienen que aprender de que las cosas no se pueden hacer así y evidentemente hay que sentarse y hablar con los grupos y sobre todo intentar llegar a acuerdos entre todos por el bien de los ciudadanos. Vanessa. Yo muy breve, considero que igual que en este año lo que estamos viendo es que el gobierno, el Partido Socialista, es consciente de que no eran unos presupuestos buenos, porque si no, no hubiese habido ningún tipo de problema en llevar a una aprobación definitiva y presumir, en el buen sentido de la palabra, de un trabajo bien hecho. Como no ha sido así, han tenido que hacerlo por la puerta de atrás, con un despliegue mediático para intentar hacer una cortina de humo, pero que creo que los vecinos y vecinas pues entienden bien lo que sucede. Pero como estamos en principio de año y yo creo que hay que empezar de manera positiva, yo creo que por el beneficio de todos y todas, confío en que el gobierno recapacite el talante y sea consciente con qué fuerzas está gobernando y que si queremos que notar cambios en nuestro municipio y que vaya bien para todos nuestros vecinos y vecinas, las cosas que se tienen que hacer de otra manera. Y como yo personalmente, como portavoz de Ahora Getafe, he dicho en otras ocasiones, todo lo que vaya en beneficio de nuestros vecinos y vecinas y sea una manera buena de hacer las cosas, nos tendrán al lado. Si quieren continuar en esta manera que nos de hacer, nos tendrán enfrente en todo lo que no sea positivo para nuestros vecinos y vecinas. Herminio. En primer lugar, decir que la aprobación de presupuestos corresponde en este caso a lo que se hizo en su día en la aprobación inicial. Y en la aprobación inicial yo imagino que todos los grupos son conscientes de lo que se aprobaba en ese momento. Y ya en el punto segundo se especificaba el que pasaban a ser definitivos si no había ninguna modificación al mismo. En ningún caso se han aprobado por parte de Junta de Gobierno, como decía Mirene. Eso es una opción que quedaba en todo caso si los presupuestos no hubiesen sido aprobados porque se venía de una prórroga. Y en segundo lugar decir que para nosotros lo más importante es el que estamos hablando de unos presupuestos que se caracterizan por la justicia social y unos presupuestos porque va a haber mucha más igualdad para todos nuestros ciudadanos y que aquellos que realmente lo están pasando mal van a ver muchas más posibilidades de ver satisfechas las demandas y necesidades, sobre todo en materia de bienestar social. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por haber estado aquí esta mañana, en el primer programa de Getafe Despierta de este 2016. Y nada, nosotros nos despedimos. Mañana volveremos a estar aquí otra vez a las 9:30 de la mañana. Y mañana y esta tarde a las 4 mis compañeros de Buenas Tardes Getafe, bueno, pues seguirán contando todo lo que pasa y todo lo que sucede en Getafe. Nosotros nos despedimos y nada, hasta mañana. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena.